¿Qué tal? Hoy traemos una entrevista a 6 adultos que nos van a contar su nombre, su edad, su profesión, su ocupación y duración durante esa ocupación. Esto como preámbulo para preguntarles sobre su proyecto de vida, cómo lo planificaron, cómo se visualizaron, sus sueños y obstáculos. Todo para entender mejor cómo afrontar un proyecto de vida en el cual todavía nos estamos formando y desarrollando. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Mariana Quesada Cleves, ¿Qué edad tienes? 23. ¿Y qué profesión? Yo soy gastrónoma y técnico en cocina. Vale, ¿y actualmente en qué ocupación estás? ¿Qué trabajo? Estoy pues cocinando, tengo mi propia empresa de almuerzos sanos a domicilio y personalizados. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en eso? Ya llevamos 2 años. Bien. Entonces, en la entrevista lo principal que quiero saber es cómo ha cambiado tu proyecto de vida. Entonces, me gustaría ¿Desde que preguntarte... empecé? Sí, desde el inicio, desde la niñez. ¿Cómo te veías cuando grande? Desde la niñez. Cuando yo era chiquita, no sé, nunca me acuerdo. No me acuerdo qué quería hacer. Yo sé que desde sexto de bachillerato pues quería pues estudiar con cocina, no sé, lo tenía muy claro. Me apasioné por la cocina por un curso. Después, cuando ya estaba como en 11, cuando ya como que las opciones pues se abren más, yo seguía con el mismo cuento que quería estudiar pues cocina y me fui como a todas las academias hasta que conseguí como la que me gustaba más y entré pues a cocina. Lo que ha cambiado con el tiempo que uno se da cuenta que las cosas no son como son. Pues sí, no es que no sean fáciles, sino que ¿El imaginario que tienes de la carrera? no, sí, no, sí y no, porque en gastronomía a ti todos los chefs te dicen que esto es duro, pero como tú no has vivido lo duro, no proyectas qué es lo duro. Tú te imaginas, tú dices, bueno, es pesado, pero tú no te imaginas lo pesado que puede ser ya como pues trabajarlo, porque estudiarlo es delicioso, o sea, es una delicia, pero trabajarlo es muy fuerte, físicamente, intelectualmente, de todo, porque pues tú tienes que hacer 1000 cosas. Cuando yo me gradué, yo no quería tener pues restaurante como tal, porque me rehusaba a estar todos los días pues cocinando todo el tiempo, y empecé pues con eventos, y después pues me di cuenta que la necesidad te da para cambiar tus planes. ¿Por qué? Cuando tú estás en eventos y te sale un evento cada 3 meses y tienes que pagar pensión, salud y todo, tú dices como, pues puchica, pues necesito algo más estable, algo diario. Entonces eso pues a que se volcó como a los almuerzos sanos, y más pues por mi mamá que es nutricionista, pues yo veía como el potencial que había pues en el mercado para mis almuerzos sanos y personalizados. Entonces pues ver que tenemos clientes y que no hay mucho pues servicio de eso, ¿cómo no hacerlo aquí en Bogotá, que es una ciudad tan llena de oficio? Entonces se va cambiando medida que tú vas necesitando otras cosas. Digamos, antes a mí no me importaba estar en eventos o estar pues dictando clase o en almuerzos, porque estaba estudiando. Cuando tú ya sales como de la vida, tú dices, bueno, tengo que pagar cuentas, tengo que sostenerme, entonces uno ya empieza a priorizar cosas en su vida como tal. ¿Y tus sueños actualmente hacia dónde están proyectados? Laboralmente, ¿cómo te ves en un futuro? Laboralmente, pues espero uno siempre tengo una visión que uno siempre tiene que tener metas de corto y largo plazo, porque si la pones muy larga nunca haces nada, porque pues está muy largo. Y la meta de corto plazo es ya tener mi establecimiento como tal, y en un futuro veo la empresa sin que yo esté ahí. Me refiero, en este momento y el próximo año, si yo no estoy pues en la empresa diariamente, se cae, punto. En mi futuro lo que yo espero es que ya en 3, 4 años ya yo me pueda ir y la empresa siga funcionando sin que yo esté, o sea, que esté tan bien montada que pueda hacer eso. Y si pudieras darte un consejo a ti, a los
16 años, ¿qué consejo te darías? Viaja, fue puchica. Viaja porque yo no sé, yo siempre fui muy acelerada. Entonces yo salí a los 20 años de estudiar esto. Y no quise, pues quería como viajar, pero también es cuando ahí se genera algo que es el destino, porque sí, pues sí creo en eso. Mira, intenté viajar por todos los medios y me negaron las visas, no salía de la plata, y dije, no, pues tocó trabajar un rato. Y pues ya con empresas ya es mucho más difícil viajar. Entonces yo sí me tomaría por lo menos un año sabático para viajar antes de empezar tu vida laboral, antes de empezarla, no troncar tu vida pues laboral por un viaje. Listo, vale, muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Alicia Cleves, ¿Qué edad tienes? 55, ¿Qué profesión? nutricionista. ¿En qué ocupación pues, estás actualmente? Actualmente estoy trabajando independiente en mi consultorio, en consulta tanto de adultos como de pediatría. ¿Y cuánto tiempo llevas ejerciendo? Uy, como 25 años. 25 años, ¿cómo me entiendes? Mm. Qué bien. Bueno, entonces el enfoque de la entrevista está más hacia cómo cambia tu proyecto de vida y por qué cambia el proyecto de vida. Bueno, te cuando proyectas? yo estaba en el colegio, yo sí quería trabajar, estudiar algo con salud, pero estaba más enfocada como a fisioterapia. Cuando vine y me presenté acá, pasé entrevista y todo, pero no pasé pasé el examen, pero no pasé la entrevista. Entonces me ofrecieron lo de nutrición y yo empecé a mirar y pues las materias y todo me encantaron. Y pues gracias a Dios que no pasé en fisioterapia, no hubiera sido pésima profesional porque no soy capaz de torcerle el dedo a nadie. Empecé a estudiar nutrición, me encantó la carrera, sin embargo me gustaba también mucho medicina. Cuando estaba terminando nutrición me ofrecieron estudiar medicina en la Corvas, me aceptaban pues adelantar semestres y todo, pero yo dije, yo termino primero nutrición, me fui a hacer prácticas y en la práctica vi la posibilidad de trabajar casi como médico y realmente no justifiqué seguir otra carrera adicional porque con nutrición me podía desempeñar bien. Empecé a trabajar, quería trabajar en la parte de clínica pero de adultos porque pediatría no me gustaba y empecé a trabajar en pediatría. Entonces me tocó aprender cómo fuera todo lo de pediatría y ahí fue donde tuve más experiencia laboral. Después me fui de docente en la Javeriana, pero todos los trabajos que he tenido realmente los he disfrutado, me han encantado. Después de la Javeriana ya decidí trabajar independiente y ya ahora trabajo como asesora en consulta de nutrición, tengo un centro de nutrición, entonces realmente he disfrutado de lado a lado mi carrera. Durante tu proceso universitario, entre poder estudiar medicina en la Corvas y terminar la nutrición, ¿por qué tuvo más peso seguir dentro de la carrera de nutrición? De nutrición, porque yo veía que podía ayudarle también mucho a la gente y que la base de todo era la alimentación. El médico simplemente va a que pues ya cuando hay algún problema lo trata de solucionar. Yo iba a ir desde antes, desde la parte de prevención y podía trabajar a la par con el médico, entonces no vi la necesidad de continuar. Y durante tu vida laboral actual, ¿qué sueños laborales tienes o cómo te proyectas a un futuro? En este momento creo que he logrado todo lo que he querido hacer. Lo máximo que me hace falta, pienso en este momento, es consolidar bien lo del centro de nutrición, porque pues igual que Mariana, si yo no estoy, el centro se va a pique porque yo soy la cabeza de todo. Entonces mirar si más adelante se puede organizar como debe ser, sin que yo tenga que meterme en la parte administrativa, y que eso sí no me gusta la parte de salud, lo que yo trabajo. Si yo veo a alguien que se le mida a hacer toda la parte administrativa, organizar todo eso, me gustaría hacerlo, pero de resto pienso que lo que he soñado hacer lo he logrado. Y si pudieras darte un consejo de joven, digamos a los 16, 17 años, ¿qué consejo sería? Uy, pero es que en esa época era muy complicado, a esa edad realmente la vida era muy diferente, a uno y los padres le decían todo lo que uno tenía que hacer y no tenía uno voz ni voto, ¿no? Era lo que le decían. Entonces yo pienso que lo que se ha hecho ahora de tener que los chicos tengan más autonomía, que decidan lo que quieren, decidan para dónde quieren salir, es lo ideal. Vale, muchas gracias. Bueno.
¿Qué tal? Primero me gustaría preguntarte cuál es tu nombre. Me llamo Melba Julia Botero de Salamanca. ¿Qué edad tienes? 72 años. ¿Qué profesión tienes? Soy licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Libre de Bogotá. ¿Y qué ocupación tienes y cuánto tiempo la desempeñaste? Actualmente soy pensionada felizmente de la Policía Nacional. Ejercí mi carrera docente durante 30 años. De acuerdo. Hay tres hitos importantes que vamos a tener que ver a lo largo de las preguntas en la entrevista, que son: ¿cómo cambia tu proyecto de vida y por qué? Tus proyectos sociales y los obstáculos que han mediado en tus proyectos sociales y en tu proyecto de vida. Entonces, empezando por la niñez, me gustaría preguntarte cómo te veías cuando grande y qué sueños tenías. Cuando pequeña yo me veía siendo muy feliz, teniendo una profesión importante, trabajando en algo que ayudara a la humanidad, pero mi niñez fue muy dura. Perdí a mi padre a los 7 años y tuve que hacerme cargo de mis 3 hermanos pequeños para ayudar a mi madre, que apenas tenía 21 años. De manera que desde ahí empezaron los obstáculos de lo que yo quería hacer cuando grande. Yo quería ser cantante de ópera o quería ser abogada. De acuerdo. Después, terminada la escuela, ya en tu juventud, ¿cómo te proyectabas como joven socialmente y cómo te proyectabas en tanto tu carrera? Ya cuando salí del colegio, desde pequeña tuve madera de líder. Eso lo desarrollé con mis hermanos y me gustaba servir. Entonces me imaginaba siendo cabeza de alguna organización internacional que aportara algún servicio a la humanidad. De acuerdo. Durante el proceso universitario, ¿qué factores interfirieron en la elección de tu carrera y su culminación? Pues primero la parte económica. Fue vital para que yo tuviera que trabajar de día y estudiar de noche. De manera que, como deseaba salir del país a vivir en otro lugar, opté por entrar a la Universidad Libre a estudiar Filología e Idiomas, pero pensaba que no tenía muy claro que fuera encaminado hacia la docencia. Eso lo descubrí mucho después. Sí, también el factor salud a veces obstaculizó. Sin embargo, la constancia y el deseo de superación pues me hicieron salir finalmente adelante. Bueno, y ya entrando en tu vida laboral, siendo adulta, ¿cómo se desarrolló tu proyecto de vida laboral? ¿Tu vida laboral cómo se dio? Inicialmente trabajé en algunos colegios privados en primaria, a pesar de que yo era bachiller, no era normalista. Luego ingresé a la gobernación de Cundinamarca, trabajé en oficina mientras terminé la carrera. Luego pasé a educación en la misma en Cundinamarca, y finalmente los últimos 16 años los trabajé en la policía, en el bachillerato en Pereira, Manizales y finalmente en Bogotá. Sobre tus sueños laborales, ¿hubo alguno en especial que te llamara la atención? Como me proyecté profesionalmente hacia el español, quise hacer una especialización en el Caro y Cuervo en literatura hispanoamericana, pero felizmente, por una parte, finalmente quedé embarazada de Mauricio. Yo había tenido problemas de infertilidad y tuve que abandonar esa especialización. De acuerdo. ¿Tus proyectos y sueños actuales hacia aquí están guiados? Sí, en mi vida laboral ayudé a tanta gente, a tantos jóvenes que fueron como mis hijos putativos. Mi sueño actual es poder acompañar a mis nietos, a Daniel y a Natalia,
a continuar su proyecto de vida, su formación en elaborar su formación académica para ser laboralmente personas felices y sobre todo ayudarlos en su formación personal para que sean personas de bien en este mundo tan convulsionado. Si pudieras darte un consejo a ti de joven, ¿cuál sería y por qué? Pues habría dos cosas que no pude hacer. Primero, perfeccionar el inglés, porque veo que es una herramienta importantísima para la comunicación con el mundo, y aprender un instrumento como la guitarra para acompañarme cuando canto. Serían esos dos consejos que me daría cuando fuera joven. Actualmente, gracias a que con el trabajo y lo juiciosos que fuimos personal y laboralmente, tenemos una pensión, mi esposo y yo, podemos dedicarnos a cosas que no pudimos hacer en la juventud. Entonces tenemos una coral, tenemos un grupo de pensionados con los que viajamos, mi esposo pinta, hacemos actividades lúdicas para esta etapa de los años dorados, que sea tan enriquecedora o más enriquecedora que cuando éramos jóvenes. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Primero me gustaría saber tu nombre. Buenas noches, Mauricio Salamanca. Vale, ¿qué edad tienes? 44 años. ¿Qué profesión tienes? Médico. ¿Y qué ocupación tienes y por cuánto tiempo la has desempeñado? Médico desde que me gradué, he trabajado en la medicina unos 20 años. Vale. Hay 3 hitos importantes durante la entrevista que me gustaría que tengas presente para responder en cada etapa de tu vida, que son: ¿cómo cambia tu proyecto de vida y por qué? ¿Cómo te proyectas socialmente y qué proyectos sociales tienes? Y por último, ¿qué obstáculos han intervenido en la planeación de estos 2 tipos de proyectos? Empezando por la niñez, me gustaría saber cómo te veías cuando grande y qué sueños tenías cuando niño. Cuando niño, yo creo que alguna profesión con uniforme, policía, bombero, soldado, algo así como de las fuerzas militares muy probablemente, y no me veía ni con novia, ni casado, ni nada de eso, si acaso con carro, casa y finca nomás. Vale. Durante la juventud, ¿cómo te proyectabas? ¿Qué esperabas realmente de la vida universitaria o cómo te veías en un futuro? Bueno, en buena parte del colegio me gustó mucho la naturaleza, los animales, entonces pensé ser o veterinario o zootecnista, y me proyectaba así con una finca, con animales, con algo sostenible, o con una venta en una empresa de mascotas, o teniendo una veterinaria operando animales. Vale, después entrando al proceso universitario, ¿qué factores intervienen en la elección de tu carrera y su culminación? Bueno, al final de la vida del bachillerato, pues tuve un buen desempeño. Me estudié en colegio de los jesuitas, que tienen las mismas universidades javeriana, y saqué un buen ICFES, entonces tenía muchas posibilidades de acceder a medicina. Mi padre fue, yo creo que un factor clave para que decidiera sobre medicina, una carrera que pues siempre me gustó, nunca puedo decir que no me gustó ser médico, y a muchas personas les gustaría ser médico porque es una carrera muy prestigiosa y donde uno puede tener muy buenas posibilidades económicas y de reconocimiento. Decidí cambiar entonces la visión de animales y naturaleza por medicina, sabiendo que no iba a poder hacer las 2 carreras, pero que pronto en la vida laboral más adelante podía tener una finca, podía tener, con los recursos y con las entradas, tener acceso al contacto con naturaleza. Vale, durante tu vida laboral, ¿cómo se desarrolló? ¿En qué trabajaste? ¿Y qué sueños laborales mantuviste o desististe durante el desempeño de tu carrera? En la vida laboral
temprana, muy recién graduado de médico en la parte rural, de pronto quise ser especialista en alguna rama clínica o quirúrgica. Me gustaban mucho las urgencias, me gustaba la cirugía, y la ortopedia de pronto era como donde mejor me desempeñaba. Muy a mis 2 años de empezar la carrera laboral decidí conformar familia, y el conformar familia vino de la mano con hijos. Entonces mis 2 primeros hijos llegaron muy cercanos, muy seguiditos, y no podía yo abandonar los ingresos para mantener a la familia por irme a especializar. O sea, no tenía un patrocinio específico para hacer una especialización en medicina en la parte clínica o quirúrgica, que siempre demanda tiempo completo, y abandonar pues la posibilidad de acceso económico. Entonces me tocó continuar en la parte laboral, sin sublimando esa parte de la especialización clínica, y opté por una especialización administrativa. En la especialización administrativa pues me dio posibilidad de mejorar mis ingresos, mejorar mi ubicación laboral, tener más estabilidad, acceder a un nombramiento. Ya no era un contrato de prestación de servicios sino un nombramiento, entonces ya tenía algo más fijo, y los sueños se fueron transformando. Entonces también la consulta de atender pacientes y dedicarme a la parte individual se reorientó a atender la salud poblacional, es decir, grandes comunidades, los beneficios de la promoción y la prevención, y me dediqué a la salud pública, que me quedó, o sea, le empecé a coger cariño y me gustó mucho. Entonces abandoné también la bata y la atención de pacientes directos por atender a comunidades y mejorar la salud de más usuarios. Vale, y si pudieras darte un consejo a ti de joven, cuando estuvieras empezando tu vida ya universitaria, ¿qué consejo te darías? Que exploren profesionales y vidas y experiencias de otras profesiones, especialmente las que les guste, y insistan en ellas y busquen posibilidades reales sentadas en los mercados laborales colombianos, donde se piensen desempeñar. Si piensan hacerlo en el exterior, pues empiecen a afianzar un idioma. El idioma a veces es una limitante para uno abrirse espacios o para cerrarlos, y pues insistir en ellos, y de pronto ver en la familia donde hay posibilidades, redes de apoyo, quienes saben de la profesión, quienes lo pueden apoyar, que más adelante cuando salga se enfrenta a la vida laboral solo. Y si tienen la familia, profesionales que le puedan colaborar a engancharlo en alguna empresa, pues mucho mejor. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Primero me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Esther Mosquera Malagón. Fui Esther Mosquera de Mejía. Ya soy Esther Mosquera Malagón. ¿Qué edad tienes? 68 años. ¿Qué profesión tienes? Yo fui dibujante de ingeniería y arquitectura. ¿Y qué ocupación tuviste y por cuánto tiempo? Ocupación como delineante de ingeniería y de arquitectura, como 30 años. Sí. Vale, entonces durante la entrevista están estos 3 hitos importantes, que es cómo cambia tu proyecto de vida y por qué, tus proyectos sociales y los obstáculos que se daban para esto. Entonces empezaríamos con parte de la niñez. Sería preguntarte cómo te veías cuando grande y qué sueños tenías cuando eras niña. ¿Qué sueños tenía? No, tener una profesión, pero en ese momento consideraba una profesión que me permitiera mantenerme en mi casa, porque sí aspiraba a tener una familia con mis hijos y cuidar de mis hijos, aunque también ejercer mi profesión. Vale, ¿durante la juventud esto cambió o seguías pensando en este tipo de proyectos? No, se mantuvo el pensamiento, sí. Ya llegando a la universidad, ¿qué factores intervinieron en tu elección de carrera y por qué escogiste la carrera que escogiste? Yo todavía tengo una tía política
que recién casada con mi tío, vivieron en mi casa y a mí me llamaba mucho la atención lo que ella hacía. Ella era delineante y es también artista porque pinta. A mí esa parte artística siempre me ha llamado la atención. Entonces eso influyó muchísimo en la elección de mi carrera. ¿Por gustos o más por habilidades? O... No, por gustos. Sí, por gustos. Vale, ya en tu vida laboral, ¿cómo se desarrolló tu vida laboral? ¿Qué sueños laborales tenías? Es que en esta profesión lo importante era tener trabajo. Yo tuve muchos trabajos interesantes, pero me mantuve más o menos en la misma línea, aunque al final era más enfocada hacia la ingeniería que hacia la arquitectura. Yo recién casada, me fui a vivir a Bucaramanga y yo viví 11, 12 años en Bucaramanga. Allí nacieron mis 3 hijos. Entonces, yo trabajaba, pero tenía que salir de la casa, cosa que no había considerado yo en mis años jóvenes, de tener que salir de la casa y dejar los muchachos. Entonces, bueno, así se desarrolló, pero sin contratiempos. Yo tuve mucha suerte porque cuando me trasladé a Bogotá a vivir aquí, pues yo no conocía a nadie. Yo soy bogotana, pero yo me había ido a Bucaramanga y había estado mucho tiempo en Bucaramanga, o sea que profesionalmente yo no conocía a nadie, pero yo conseguí trabajo muy pronto. O sea, mi vida laboral en cuanto a consecución de trabajo nunca tuvo problema. Actualmente, ¿qué esperarías de ti en un futuro? ¿O cómo ya ves tus sueños actualmente? Actualmente pienso que ya he cumplido con las metas que yo tenía. Yo tuve 3 hijos, hombres. Yo me separé cuando el menor de ellos tenía 4 años. O sea, yo los saqué adelante a los 3. Y mi meta era que salieran como profesionales. Y se cumplió. O sea, básicamente ahora, mirando hacia atrás, yo veo que mis hijos son personas responsables que cumplieron sus sueños porque cada uno estudió lo que quiso. Se están promocionando están ejerciendo sus profesiones y yo los veo como bien. Y si pudieras darte un consejo a ti misma de joven, ¿qué consejo te darías? Yo siento que yo fui muy inmadura. Yo no sé si es por el cambio. Realmente durante la etapa de mi vida ha habido muchos cambios en la sociedad, muchísimos, tanto a nivel de género, como a nivel de tecnología, como a nivel político. Ha habido muchísimos cambios. Entonces yo me analizo en mi juventud y yo decía, pues yo era una persona muy inmadura. A mí sí me hubiera encantado ser muchísimo más madura. Eso es lo que me gustaría haber sido. Ya no fue, pues no tenemos nada que hacer. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Primero me gustaría saber tu nombre. Jesús Abel Salamanca Alba. ¿Qué edad tienes? 78 años. ¿Tu profesión cuál fue? Mi profesión fue la de profesor, fui abogado y fui oficial de la Policía Nacional. ¿Qué oficio tienes o qué oficio tuviste y por cuánto tiempo lo tuviste? Bueno, como profesor, desde antes de entrar a la universidad, ya enseñaba, me gustaba enseñar, de manera que esa ha sido toda la vida. Toda la vida, de los 78 años, a partir de los 27 años fui profesor.
profesor en primaria, profesor en bachillerato, fui profesor universitario. Vale, entiendo que tu relato en tanto a Proyecto Vida es distinto a los demás que hemos escuchado. Entonces me gustaría que me contaras cómo se desarrolló realmente tu vida, cómo se dieron esos cambios y cómo se intervinieron. Bueno, inicialmente se me dijo que yo tenía vocación para ser sacerdote. Eso conllevaba estudio, conllevaba internado en un seminario que entonces me apartó de la familia durante mucho tiempo. Sin embargo, permanecía con ella pues a través de comunicaciones y cartas y en las vacaciones. Ese proyecto de vida prácticamente, si yo bien fui, no lo escogí. Eso fueron por los sacerdotes y mis familiares pues sagrados, que dentro de la familia no había un sacerdote. Eso me ilusionaba y fui, pero realmente la vocación que tiene un sacerdote de sacrificio, de piedad, de oración permanente, y sobre todo de la falta de un cariño humano, espiritual, físico, amoroso completo, eso me llevó a retirarme del seminario. Afortunadamente a tiempo para abrirme ya así en forma voluntaria pues a mi vida. Mi papá en ese entonces me aconsejó que tenía que hacer mi carrera universitaria. Viajé precisamente a Bogotá, de Tunja a Bogotá, hice la carrera universitaria en mi proyecto de vida inmediato quería ser médico, pero desgraciadamente en los exámenes de admisión pedíanme matemáticas y toda la vida no me gustaron las matemáticas. Luego me retiré. Entonces inicié la carrera del magisterio, que tenía toda la vocación de enseñar. Desde pequeño, el mayor yo de mis 8 hermanos hacía de profesor, de manera que tuve la oportunidad de entrar a la Facultad de Ciencias de la Educación. Terminé, me gustó mucho más la pedagogía que la misma materia que iba a enseñar, que era idiomas. Me gustaba mucho más la formación de la persona que la materia en sí, la ciencia en sí. Pues así, terminada la profesión de profesor, valga la redundancia, pues quise ser abogado y lo logré. Entré y salí en el tiempo oportuno, y un hermano que trabajaba en la Policía Nacional me indicó que siguiera, que necesitaban abogados allá, y entonces yo entré como abogado a la policía. Pero en la policía, como hay escuelas, hay la manera de desarrollar como profesor. Entonces hice del derecho, hice de ser militar, de la rudeza pues de la formación de un profesional, de un teniente, llegar hasta coronel que estuve, pues no me disgustaba, pero aproveché eso para seguir siendo profesor en las escuelas de formación de policías, formación de oficiales de la policía, e inclusive formaciones de profesionales en la misma universidad, en la misma universidad, donde dicté derecho penal militar. Así, grosso modo, esa es mi proyección, si eso se llama un proyecto, un objetivo así final determinado, no. Más que todo le agradezco a la vida que me ha dado esas oportunidades y yo las aproveché. Y ya pasando más, una pregunta que quería hacerte: si pudieras darte un consejo a ti mismo desde joven, ¿qué consejo te habrías dado? El consejo es que les doy que sean más lanzados en sus proyectos, que hagan verdaderos proyectos, que luchen por esos proyectos de vida, que lo logren. Es decir, destacarse donde están y no contentarse con lo que está haciendo, sino más allá, tener más ascensos, influir más, ser más decisivo
tener más trascendencia en la entidad donde está trabajando y trascendencia en la familia. Yo quisiera eso, ¿no? Que tuvieran esa de salirse de la rutina, ir más allá donde está, no contentarse con un único sueldo, sino poder tener otra entrada en forma honesta, ¿no? Y que se pudiera hacer, que sea viable. Eso es. Hablando previamente contigo, me contaste que el haber ejercido como juez afectó un poco a tu desempeño como abogado. Efectivamente, el abogado generalmente es el que se vale de las leyes para mejorar el mundo, y desgraciadamente muchos se valen de eso para no hacer justicia sino injusticia. El hecho de ser juez, está uno en la obligación de administrar justicia, dar a cada quien de lo que tiene, lo que hizo. Cuando fui juez, yo apliqué al máximo eso, a ver la justicia. Conmigo no tenía necesidad un muchacho que era inocente de tener un buen abogado para sacarlo, ¿no? A la medida que yo veía las pruebas que iban, que la sindicación era una nimiedad, que eso no merecía un castigo, no merecía la cárcel, no merecía la sanción, pues por mí, a nombre del Estado, yo lo absolvía. Pero si veía en él una malicia de quererse aprovechar de la gente, de sacar dinero no debido, de toda esa cosa, conmigo las tenía, porque no se la pasaba. Entonces, cuando salí, dejé de ser abogado, para mí fue una tara haber sido juez, porque llegaban a buscarme y yo decía, bueno, voy a coger su caso, pero ese era un aprovechado, un tipo que habría obrado mal, y yo como abogado no podía ayudarle en esa picardía. Entonces, en eso no fui un abogado defensor. No pude, y más aún tuve un descalabro en que a una persona me la condenaron injustamente, sabiendo que él, por una cuestión de tipo nada más personal con el juez del caso, que no le gustó mi posición y cómo hablé, entonces lo condenaron ese muchacho y tuvo que salir de la policía. Ese día entregué 20 procesos que tenía para consejos de guerra próximos, dejé de ser profesor y continué siendo en mi profesión de toda mi vida, que me ha gustado, la de profesor. Seguí siendo profesor, enseñando penal militar, aplicando más ética que ciencia jurídica. Muchísimas gracias. Bueno, pues bonito. A través de las entrevistas y gracias a lo que me han dicho y lo que puedo aprender, he hecho una lista de realmente cosas que puedo apropiar de estas experiencias de vida que he escuchado. Lo primero sería aprovechar las opciones que se me dan, buscar ser feliz, optar en medida de lo posible por lo que quiero. Si no logro directamente lo que espero, siempre es válido buscar algo afín. Ser realista en tanto a las exigencias, tanto en mi carrera como laboralmente. Analizar tu contexto para entender qué función desempeñas es siempre muy importante. Buscar la estabilidad. La estabilidad conlleva mejores oportunidades y condiciones. Aunque si bien es importante la estabilidad, también es importante ser independiente. Saber en qué momento es pertinente dedicarse a uno mismo y cuando es necesario buscar mejorar sus condiciones y hacer sacrificios personales en pos de un futuro. Ser consciente de las aptitudes y capacidades que nos permiten así, a la hora de desempeñarnos como estudiantes y profesionales, evitar factores de valor que nos puedan hacer inhibirnos o al contrario, aprovecharnos de ellos para buscar realmente destacar en lo que queremos ser en la vida, buscar así un mejor éxito. También es importante entender que el éxito no lo es todo en la vida. Los factores valorativos de uno mismo como persona y como uno se proyecta a los demás son socialmente posiblemente lo más valioso que tenemos. Es importante tener claro de qué soy capaz y cuánto puedo esforzarme. Durante la juventud se pueden hacer bastantes cosas para mejorar como persona y ser más feliz, pero estas no son las únicas etapas de la vida en las que se pueden lograr. Si bien las calamidades familiares pueden llevar a efectos, digamos, negativos, debemos ser capaces de superar estas cosas y ser fuertes, sobreponernos a los obstáculos como lo sabemos hacer mejor. Nos fuerzan como mejores personas y así podemos entender en retrospectiva que nos ha moldeado como somos. El conformar una familia también
puede llegar a ser visto como un obstáculo para mi proyecto de vida, pero también es claro que para mí es parte de mi proyecto de vida y es como me proyecto en un futuro. Quiero tener una familia, por ende es necesario que sea consciente de la verdadera condición que tengo para satisfacer mis necesidades, para no vivir para mantener una familia, sino vivir con la familia y formarme con ella. Para finalizar, es valioso entender que en algunos casos los proyectos de vida no son tan fáciles de planear. Es difícil realmente proyectarse, pero debemos ser flexibles a lo que nos sucede y así aprovechar al máximo las oportunidades de vida, estando atentos a lo que podemos lograr y también así a mejorar nuestras condiciones de vida.